Muy buenos días a todos. Estamos en la Semana Mundial de la Hipertensión. El sábado 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión y hoy nos visita un amigo de la casa, el doctor, el cardiólogo Pablo Pisala. Muy buenos días, Pablo. Gracias por venir. Hola, Nico. Es un placer estar acá, siempre contribuyendo con nuestro querido Iga. Bueno, sabemos que sos muy buen docente en las redes, tenés unas redes muy activas donde explicás, así que voy a tratar de hacerte varias preguntitas. Empezando por lo más sencillo para que todos lo entiendan o lo entendamos. ¿Qué es la hipertensión? Vamos a hacerlo simple, dale, Nico. Sí. La hipertensión arterial es una enfermedad de la pared arterial, es una enfermedad de las arterias. Si yo quiero me paro ahí y ya está, y la gente puede pensar todo el año, una enfermedad de las arterias, que puede estar afectada la pared arterial en estructura o función, ¿sí? Que es una enfermedad sistémica que antes no se sabía. No hay arterias en el ojo o en el brazo donde tomamos la presión, las arterias están en toda la economía. Sistémica quiere decir eso, que están en todo el sistema del cuerpo. Nosotros en el cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con genética, con mecanismos inmunoinflamatorios, endocrinos, cuestiones internas y externas de nosotros, que cursa con valores de presión que están estandarizados hasta un tope, que de ahí más se sabe que hay problemas. Puede estar consistentemente alta o intermitentemente alta por momentos y trabaja desgraciadamente afectando nuestros órganos. De varias maneras, pero básicamente machacando nuestros órganos, sobre todo cerebro, riñones, corazón, placenta en la mujer embarazada. Y de esa manera nos afecta la vida. Y para terminar, primera causa de muerte del mundo en el que vivimos y discapacidad. Y además, vos me decís, bueno, está bien, pero no es tan frecuente. Es la segunda enfermedad luego de las caries. O sea, están las caries y después está la hipertensión. Mirá vos. Yo te digo lo que interpreto yo en mi cabeza y vos me decís. Para mí está el corazón, que es como el motor del cuerpo humano, que bombea, y si bombea muy fuerte, manda mucha presión a las arterias y eso hace que las paredes, al tener tanta presión, se empiecen a dañar. Y hay algunos órganos que se ven más afectados por esta presión sanguínea, que son el riñón, el corazón y demás. ¿Es así? Primero que es maravilloso tu razonamiento. Es difícil razonar así, porque es muy complejo y muy bueno. No es así, pero a veces sí. Vamos a decir lo siguiente. Ese que vos describiste es un mecanismo de hipertensión. Desde la biomecánica, yo soy experto en biomecánica de arterias, que es charlar con las arterias, el lenguaje de las arterias. Existen 4 mecanismos básicos. Lo voy a hacer fácil. Cuando el corazón bombea mucha sangre y no entra en el sistema, que es un sistema cerrado, ¿no? De una bomba y mangueras. O sea, hay un desacople entre la cantidad de sangre que tira el corazón y lo que puede manejar ese sistema. Primera causa. Se llama hipertensión hiperdinámica, mucho volumen de sangre. Segundo, el volumen puede estar un poquito aumentado, pero generalmente no tanto, pero el problema es que las arterias se cierran. Entonces se achica, ¿sí?, el continente, con lo cual el contenido no entra, aumenta la presión porque no entra en el sistema. Tercero, tenemos algún problema renal o genético y demás, retenemos agua y sodio, volumen, dentro del sistema cardiovascular cerrado. Y cuarto, de eso generalmente asociado a la vejez arterial o a la enfermedad renal o diabetes u otras cosas, la rigidez de grandes arterias, la pérdida de complacencia, de resiliencia del árbol vascular nos hace hipertensos. Entre esos 4 está la mayoría de los hipertensos y en esas interrelaciones. O sea que vos sos tan capo que el primer elemento lo tenías vos, es así. No son todos los pacientes así, por eso cuando Juana charla con Enriqueta en la panadería, ¿vos qué tomás? Yo me río porque el buen especialista tiene que individualizar la patente del hipertenso. Bien, porque no todas las hipertensiones tienen el mismo origen. Absolutamente. Pero además recordemos, Nico, es una enfermedad arterial. A eso iba. Porque uno dice, soy hipertenso, bueno, se lo adjudica a esto del corazón. Por eso hace hincapié en por ahí este concepto que es el que más vox populi, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, eso está bueno lo que decís. Es una enfermedad de las arterias. Absolutamente. Entonces, yo me pregunto, con el tiempo las arterias se van tapando, ¿eso se puede prevenir o tratar de...? Bueno, el tiempo es el tiempo, pero... es inevitable, digamos, o sea, todos terminamos siendo hipertensos en algún momento de la vida. ¿Cómo funciona?
comienzo por el final. La mayoría, pero porque está asociado a la edad. La mayoría si viviéramos hasta los 90 años todos. Pero, a ver, me hiciste un montón de preguntas re interesantes. Las arterias se van envejeciendo de dos maneras fundamentales. Esto es fundamental. Atero y arterio, básicamente. Ateroesclerosis es la inflamación, el engrosamiento y el depósito de una matriz grasa con otros elementos también, en lo que van formando las placas. Mucho antes que tapa. La medicina se cree que empieza cuando se tapa. No, termina cuando se tapa. Mucho antes que se tapa empieza la placa a formarse y si uno sabe detectarla, ya ahí empieza a bajar el riesgo y puede bajar el riesgo. Bien. De hecho, un paciente joven que empieza a formar placas ya es un paciente de alto riesgo para la especialidad, ¿no? Atero. Y después viene arterio. ¿Qué es arteriosclerosis? Endurecimiento. Entonces, depósito, inflamación, depósito, endurecimiento. En ese juego vamos caminando hacia el precipicio, digo yo. Claro. Lo que pasa es que algunos vamos muy rápido, algunos vamos muy lento, algunos vamos perfecto. ¿Se puede frenar el paso hacia el precipicio? Claro, obvio. Eso es lo que hace un especialista de hipertensión y mecánica, biomecánica vascular. Y otra cosa, recién te nombré varias cosas. Tenemos arterias grandes o de conductancia, que son las que reciben el chorro fuerte del corazón y se lo bancan, tienen un tejido para eso, la aorta y sus ramas. Ajá, sí, y después tenemos arterias medianas y pequeñas. ¿Qué cambia? Que estas tienen una capa elástica, tienen elastina cuando son jóvenes y colágeno cuando son más viejitas. Y después están las arterias más pequeñas y medianas que se llaman musculares. Estas se endurecen y las otras se cierran. Y de ahí, de ese juego, intrajuego, tenemos un montón de la mayoría de las hipertensiones y demás. Pero cuando entendemos de arterias, obvio que se puede frenar el envejecimiento. Por eso tratar hipertensión no es tratar un numerito, Nico. Es entender las arterias, entrar en feedback, si están duras, envejecerlas, frenar su envejecimiento. Si se cierran de más, tratar de que se abran. Se puede rejuvenecer arterias. Se puede ablandar arterias. Arterial stiffness, dicen los stiffness, rigidez, y hay un tratamiento que vas a leer, anti-stiffness, sí, obvio, es lo que se viene. Es más, vamos a hablar más de anti-stiffness, anti-rigidez, que anti-hipertensión, porque digamos, la rigidez contiene a la hipertensión, o sea, el envejecimiento. Entonces vamos a decir, cuando seamos viejos, y la mayoría vamos a hacer, porque la mayoría vamos a tener algunos de los mecanismos que yo te digo. Y por último, para terminar lo que decís, está lleno, Nicolás, lleno de gente que anda contenta por la vida, siendo hipertensa, porque tiene el corazón sano. Y nosotros vamos a contarle a la gente que hicimos trampa, y hablamos antes de empezar esto, y me dijiste vos, claro, Pablo, o sea que la gente anda chocha con el corazón sano y tiene una enfermedad de las arterias, claro. Por 10 años tiene enferma las arterias o puede tenerlas y está contenta porque el corazón es sano. Eso es cultural y viene, hay una era, estamos en una nueva era cardiovascular. Esa era que describimos era cardiocéntrica. El corazón lo es todo y el corazón es fundamental. Pero puede estar bien y puede tener una manguerita. Absolutamente. Como en el auto, digamos. De hecho, lo más frecuente es que las mangueras fundan a la bomba. No que la bomba funda las mangueras. Es lo que yo hago, ¿no? Y no te olvides, insistamos, contémosle a la gente, estamos hablando. ¿Por qué nos tienen que escuchar hoy? Porque dicen, no, por ahí. No, escúchenos porque es la primera causa de muerte y discapacidad del universo. A ver, si no nos interesa esto, porque no nos queremos. Yo siempre hago una analogía con el auto porque veo similitudes en el funcionamiento. Absolutamente, yo también. Y se me ha fundido un auto por una manguera que se rompió, por una manguera que se tapó. Entonces, ¿no? Hay como una similitud. ¿Cuál es el estudio que hay que hacerse que no nos hacemos? Que no es un estudio cardiológico, que sí hay que hacérselo, digamos, pero en referencia a esto de las arterias que decís vos. En realidad, te invito a que digamos medicina cardiovascular. Bien. No es ni el corazón ni la arteria, es Bien. el corazón y las arterias. Claro, es un complemento. Lo que sí es verdad, es un todo. Lo que sí es verdad, esto yo lo digo en mis conferencias, es que sale rápido decir cardio todo, cardiovascular, y eso también es cultura. En realidad, la sobrevida y la muerte es más vasculocardíaca que cardiovascular. Primero las arterias y después el corazón. Es mucho más frecuente que empiecen a fallar las arterias que el corazón. Porque el corazón puede andar 10 puntos y el problema le viene del otro lado. A la larga siempre un sistema arterial poco complaciente y rígido va a afectar al corazón. Eso es lo más frecuente. De hecho, yo detecto, ahora te digo los estudios, pero yo detecto cuando las arterias ya están empezando a hacer
sobrecargar el corazón y sacar la lengüita afuera y va caminando hacia lo que ya después se llamará insuficiencia cardíaca. Hay muchos estudios de arterias, pero la rigidez arterial se estudia con un estudio que se llama velocidad onda de pulso, que evalúa la flexibilidad. Después se estudia buscando las plaquitas. Después se estudian las arterias pequeñas y medianas si están normal o ya están nerviosas y se cierran de más. Después se estudia la relación, hay una cosa que es fantástica, que se llama coordinación ventrículo arterial, corazón arterias. Hoy se evalúa la charla, si tienen un diálogo cordial, las arterias y el corazón. Hoy medimos la presión en pacientes menores de 60 años, medimos la presión acá, pero aprendimos que la verdadera presión que machaca el cerebro, el corazón y los riñones, es la presión que sale del corazón y hoy se puede medir, se puede estimar. En fin, hay todo un laboratorio vascular y vasculocardíaco en donde no estamos separados del corazón. Nosotros en nuestro centro, acá y privado, yo trabajo en cardiología y trabajamos excelentemente bien y está integrado eso. Lo que sí por ahí es importante para la gente el concepto de que las arterias conforman una parte fundamental del riesgo, de lo que uno llama riesgo, ¿sí? Si te pones a pensar un ACV, ¿qué tiene de cardio? Es una enfermedad de una arteria que afecta el cerebro. Cuando vos ves el riñón... Después de eso se afecta el corazón. O capaz que en paralelo, o quizá en paralelo. Pero bueno, lo primero que se daña es la arteria. O quizá en paralelo, pero te voy a decir una cosa. La presión ya se pesa. ¿Cuánto pesa la hipertensión en tal enfermedad? Bueno, la hipertensión pesa en cuanto a tener un infarto. Más o menos se cree que el 45% del infarto está determinado de manera importante por la hipertensión. Pero más de la mitad de los ACV. O sea, hipertensión es ACV si no haces algo. Hipertensión descontrolada es ACV. También infarto, insuficiencia cardíaca. Y cuando vos vas a los centros de diálisis, si le preguntás al jefe o al que maneja, te va a decir, ¿cuál es la primera causa de los pacientes de que ingresen pacientes en diálisis? Te va a decir dos palabras: hipertensión y diabetes. O sea, vuelvo con lo mismo. Queda feo lo que voy a decir, pero esto lo estudié en finanzas. Uno no sabe a veces lo que tiene que priorizar. No siempre. ¿O vos te crees que todo lo que cuido yo de mi vida y lo que cuidás vos es lo que realmente debo cuidar? Viene un tipo y te dice, no, Nico, mirá, está buenísimo, pero no te está haciendo tus controles médicos. El auto lo llevaste siempre al servicio, pero mirá, y eso, por eso está bueno un consejo, aprender, escucharnos. No siempre controlamos lo que debemos y a veces está bueno la información, te dice, mirá, va por acá, después vos, fíjate lo que querés hacer. Bueno, vuelvo al auto como metáfora. Que vos mencionabas, me fui de viaje un día y tenía el auto impecable yo. Y una manguera se me salió y se me fundió el auto. Y brillaba, estaba hermoso. Y el auto estaba, y lo llevé al mecánico, lo controlamos todo, el motor estaba nuevo, y bueno. Por eso, el estudio entonces tiene un nombre, hay que realizarlo en algún momento de la vida, ¿cómo? Sí, mirá, hay un momento muy importante en la vida del ser humano que son los 30 años. Porque las arterias empiezan a perder el elastina, que les da la flexibilidad, y comienza la era del colágeno, que viene a salvarnos, pero pierde flexibilidad. El colágeno es el que hace fuerza, resiste la tracción. No sé, o sea, evita que se rompa la arteria. Bien. Pero ahí ya empieza el sistema integral vascular a no trabajar del todo bien y trabaja con mayores presiones y las arterias pequeñas y medianas se empiezan a cerrar. Los 30 años es un momento donde uno debe preguntarse ¿qué camino voy a tener cardiovascularmente hablando? Salvo que sea un niño que tuvo bajo peso al nacer o en enfermedad renal, salvo que la mamá sea una mujer que tuvo preeclampsia, hipertensión del embarazo, que eso cambia todo. Déjame decirte esto, sí. Ya que preguntas esto. Hay factores de riesgo cardiovasculares que son los tradicionales, que yo ni los quiero decir porque los tenemos... Vos sabés, ya sé, me va a decir que no fume, que esté flaco, que haga ejercicio, lo de la sal. Bueno, pero hoy hay una corriente, más que una corriente es una realidad, donde hay factores de riesgo que hasta ahora le llamamos complementarios y ya están dejando de ser complementarios. O sea, una madre que tuvo una preeclampsia, acá en el hospital tenemos miles, hipertensión con proteinuria en el embarazo, eso ya es un marcador de que el ACV o el infarto o el problema grave cardíaco se va a acercar a edades más jóvenes. O sea que ya una mujer que tuvo una preeclampsia tenés que controlarla de cerca. 2 ni hablar. El otro día le hice un reportaje a una señora que tuvo 3.
Después, tomar anticonceptivos no es cualquier cosa, no me estoy metiendo en contra de los anticonceptivos porque cumplen un rol en la sociedad importante, pero dan hipertensión, pueden darla, la migraña es un elemento, medicaciones, las enfermedades inflamatorias. Muchas veces vos tenés, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Los pacientes con lupus o los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas aceleran el envejecimiento arterial. Entonces, eso es así. Yo te voy a decir palabras que no se va a acordar la gente, pero búsqueda de aterosclerosis subclínica, ecodoppler de vasos de cuello y miembros inferiores, velocidad de onda de pulso, presión aórtica central, cardiografía por impedancia, que es ni más ni menos que acostarlo a Nico y ver el software de cómo está funcionando su sistema cardiovascular. Eso se hace, es un chivo. Eso se hace en Junín, en nuestro centro privado, pero también hacemos varias cosas de eso acá en el hospital. O sea, yo puedo ir al cardiólogo y decirle, mira, yo nunca me miré las arterias, me gustaría saber cómo están mis vos se lo podés decir, arterias. absolutamente. No sé cómo te va a contestar, creo que bien. Yo trabajo en un ámbito donde son excelentemente formados y bien, pero bueno, es cultura, no te olvides, Nico. Bien. Es cultura. Te voy a hacer una pregunta muy puntual, que creo que esto le ha pasado a muchísima gente. Hay personas que no son hipertensas, pero han tenido episodios de hipertensión o de presión alta. Sí. Y después por ahí se miden la presión y andan fenómena. ¿Eso es un aviso? ¿Cómo me tengo que controlar? Porque esa gente a lo mejor no se toma la presión si no tiene un síntoma. Totalmente. ¿Qué pasa en esos casos? Viste que en la definición hablamos de constantemente o intermitentemente. Bueno, déjame decirte que cuando quedan dudas, el patrón de oro, hay un método que es el método indiscutible y es el monitoreo ambulatorio de 24 horas de la presión arterial. Vos con eso desempatás, que hacemos en el hospital, obviamente. O sea, el Doppler de la presión, no. El monitoreo, perdón, el holter de la presión. Lo que antes se llamaba, no está bien llamado, pero holter de presión. Bien. Se llama presurometría 24 horas o MAPA, monitoreo ambulatorio presión arterial, de ahí viene MAPA. Ese es el gol estándar. Obviamente, también hay una cosa importante, tomar bien la presión, porque una golondrina no hace verano. Vos no sos hipertenso porque un día tuviste hipertensión. Por ahí estabas enojado conmigo, te pasó algo y ese día puede haber una hipertensión que reacciona a un fenómeno y puede ser un elemento secundario, ¿sí? Por eso se dice, cuando vayas a tomar la presión, te tenés que sentar, los pies apoyados, esta mano descansa, esta a la altura de la mamila, de la tetilla, con aparatos validados, tomás 3 veces, descansás 1 minuto entre toma y toma. Es más, el primer registro te conviene eliminarlo, porque es el que más condicionado por la tensión está. Claro. Y de hecho... Porque es verdad, en el momento estás expectante a ver cuánto te va, y eso afecta también. Totalmente. Ya estar pendiente aumenta la presión, eso está demostrado. Tener ganas de hacer pis aumenta la presión. Estar muerto de frío en el lugar de la toma aumenta la presión. Tomar café aumenta la presión. Y eso hace que vos puedas mal diagnosticar hipertensión arterial. Y termino. Y te empezás a poner nervioso. Obvio, y entras en un círculo vicioso. Termino. Entonces, una buena toma en consultorio. En el extremo está el MAPA. Y al medio está una cosa que se llama monitoreo domiciliario. Vos le das un aparatito a la gente, le das un protocolo, no tiene que tomársela como ellos creen, un protocolo, y con eso tomás decisiones. Acordate que el 14-9, 140-90, depende del grupo etario, pero hoy en algunos pacientes ya está siendo 13-8. O sea que hay más hipertensos que antes. Vos, Nico, 13-8. Objetivo. Tremendo. Bueno, hablando de eso, ¿qué puedo hacer para evitar o para retrasar ese envejecimiento en lo práctico, ¿no? De las arterias? Entiendo, te voy a decir lo básico, como decía recién, hacer deporte, cuidarme con las comidas, no estresarme, me imagino que debe ser también. Sí, o manejar las emociones, porque emociones vamos a tener todos. Y después otra cosa, ¿hay un factor hereditario que no puedo evitar o sí? Estás brillante, Nico. Te lo resumo, porque me das pie para resumirlo. Mira, eso está estudiado y hay un montón de discusiones y nos van a tirar tomates, ahora lo que voy a decir. Así que vos cuidame los tomates. Más allá de todo lo que se dice del mundo fitness, que a mí me encanta, y de los coach y todo más, y en un mundo donde se habla mucho de medicina desde un lugar de no profesionales de la medicina, cosa que a mí me da un poquito de escozor. Digo medicina en general, paramédicos y gente asociada con la salud, sí, obviamente. Pero bueno, lo que dice la evidencia, y de hecho tengo la suerte de tener contacto con un referente mundial que está haciendo un mapeo genómico,
El 50% de la hipertensión, la enfermedad vascular y el riesgo se lo lleva la genómica más el programa fetal, que pocos hablan. O sea, los genes, lo que trae Pablo y Nico de sello puesto, va así, salir de fábrica. Obviamente eso tiene modificaciones, porque hay genes que se van a expresar y genes que no. Pero también el programa fetal, la vida fetal. O sea, es fundamental lo que se nos imprime. No es tremendamente importante en porcentaje, pero hay un porcentaje que se nos imprime en cuanto a cómo se formaron los riñones, la vasculatura que tenemos, si sufrió la mamá, si no faltó oxígeno. Bueno, un montón de esas cosas, más la genética, determinan, te contesto, el 50% de nuestro presente y futuro. Y el otro, esto es a grandes rasgos, ¿no? Y el otro 50% es lo que se llama fenotipo. Cómo pienso, cómo manejo mis emociones, qué autocontrol tengo, cuánto me muevo, la doble M, movimiento, músculo. Sí, como lo que se acerca a una dieta mediterránea con un poco más de agregado de vegetales, es decir, no tantos por ahí hidratos de carbono ordinarios, no tantos picos de azúcar en mi cuerpo, pero sí se pueden comer carnes, granos, legumbres, digamos sustancias antioxidantes. Y hoy, en realidad la dieta que más evidencia tiene es la dieta mediterránea. Habrás escuchado las nueces, aceite de oliva, pescado, ajo. Pero lo que es verdad, que están apareciendo grandes informaciones que apoyan la dieta basada en vegetales. Por ahí viene. Aumentó un poquito el consumo de vegetales de manera importante y la dieta mediterránea. Pero 50% lo traemos y 50% lo modificamos. Es un montón poder trabajar sobre un 50%. Nos podemos cambiar la vida. Entonces está muy bien, sigamos con, hay que moverse, hay que estar tranquilo, hay que estar feliz, la empatía. Déjame hablarte de las relaciones sociales. Bien. Hoy está en boga las relaciones sociales, nos salvan la vida, hay que buscarlas. Cuando no sepas qué hacer, anda a hablar con alguien. Es así. Porque hablamos del estrés también, que es un factor, o sea, bueno, te voy a resumir un poco lo que entendí de lo que dijiste recién. Yo puedo salir de fábrica con un producto medio bueno, o sea, no excelente, pero medio bueno, pero si lo cuido y después ando bien y me controlo y como bien y ando, termino Hasta muy buena lo puedo llevar. bien. No sé si sobresaliente, pero muy bueno. Y puedo también salir de fábrica con algo espectacular y descuidarlo hasta tal punto que después lo termino dañando. Entonces, totalmente sí. Es así. bien. Hablemos del estrés y la influencia en el perjuicio de la salud de las arterias. El estrés como palabra, yo creo, esto es mi opinión, no puedo dejar de decirte mi opinión personal, leo todos los días y un montón, pero no son, la gente usa la palabra estrés como una generalización. Bien. Hay un estrés momentáneo que te permite una adaptación que es parte de la vida. Sin estrés no habría crecimiento. Ahora, el estrés sostenido que te hace sobreadaptarte, que te genera aumento del tono simpático, taquicardia, cortisol, endotelina. Ese estrés sostenido, yo cuando hablo con mis amigos, total, la gente no se va a enojar, digo el preocupado o la preocupada crónica. Eso Es sí, un buen término. eso sí, de hecho he tenido que trabajar mucho en mi vida para no ser preocupado crónico, eso sí enferma las arterias y el corazón. O sea, el tono sostenido de displacer. Yo tenía un médico al que lo respetaba mucho, que hablaba del dolor moral. El dolor moral, el idas y vueltas, pero no terminar de saber de quién sos, a dónde vas, o que le estás pasando mal, eso afecta. Y las catástrofes. Por ejemplo, hay estudios que los terremotos, las situaciones tremendas, tsunamis, hasta producen procesos agudos. Recién mencionabas el tema de las relaciones sociales como algo que hace bien. Explica un cachito si querés eso. La empatía es un protector cardiovascular. Hasta hacer el esfuerzo de entender al otro y somos seres sociales, Nico. Te saca peso también. Totalmente. De hecho, una de las 5 zonas azules, que es Loma Linda, California, las 5 zonas azules son esas zonas donde la gente vive 100 años o más. Bien. Cada una tiene, no hay un patrón solo, están buscando los patrones. Sí, que hay en Grecia, en Italia, pero todas tienen en un Japón. patrón. Todas tienen un patrón. Sí. Tienen un segundo para respirar, se mueven, tienen amistades, quieren a sus amigos, no están solos. Y en Loma Linda, en especial, tienen cultura de vida en comunidad. Se juntan a jugar, a charlar, a jugar a las cartas, y eso es prácticamente, los niños crecen con eso impreso.
Y eso se cree que es un factor realmente muy importante. Hay un amigo mío, referente, que se llama, le voy a hacer un homenaje, que es un referente de hipertensión, es colega, Martín Koretsky, que es un amigo que una vez empezó una charla. Él es un conocedor del estilo de vida, dicho, fue uno de los fundadores de la Sociedad del Estilo de Vida, y empezó a hablar de una charla muy cardiovascular y puso una foto de otro flaco y una foto mía. Obviamente me sentí halagado y empezó a hablar de la amistad como protector cardiovascular. O sea que claramente la gente sola se muere más y se enferma más. Hay que atacar la soledad desde todos los estamentos de la sociedad y desde uno mismo. Simplemente el hecho de ir a tomarse un café y ver gente, ¿quién dice que no podamos construir una relación de amistad, de charlar? Y eso es fundamental. Está muy bueno eso. La última, para terminar. Bueno, hablaste un poco del tema de las edades y la hipertensión. Yo puedo ser hipertenso, o sea, intuyo que el envejecimiento produce envejecimiento de las arterias, y hablaste de que puede existir casos donde puede haber hipertensión por otro tipo de problema, que puede ser diabetes, problemas en los riñones. Y otra cosa, hay síntomas a los que debo estar atentos si soy joven a lo mejor y no llegué a grande, que es cuando por ahí me empiezo a tomar la presión y demás. Perfecto, muy buena pregunta. Mira, vamos a hacerlo esquemático, después divagamos un poco. Esquemáticamente, 30 a 35 años, luego de eso podría empezar la hipertensión que se llama esencial, la que podemos tener todos. ¿Por qué? Tiene que ver con el envejecimiento de las arterias que dijimos. 35 se dice. Y los puntos son 35 y 55, 60 años. ¿Por qué? Porque entre los 35 y 65 años están los hipertensos que son policausales. Un poquito de genética, un poquito de fábrica, un poquito de pancita, el síndrome de un poquito, digo yo. Ahora, ojo con los que lo son antes y también los que son lo que lo son después. ¿Por qué? Porque puede haber una enfermedad subyacente que sea la causa primordial de la hipertensión. Por ejemplo, en chicos en edad pediátrica, por lejos, la enfermedad renal. La enfermedad de la arteria renal y la enfermedad renal del tejido renal, del riñón y de las arterias renales. Y ahí, sin incluir la catástrofe por hipertensión, ahí vamos a descubrir los síntomas renales. Retención de agua y sodio, bueno, los valores bioquímicos, el pediatra le va a tomar la presión. Pero bueno, después hay enfermedades endocrinológicas donde hay que pensar. Hay una enfermedad que está muy subestimada que se llama hiperaldosteronismo, no importa. Hay una hormona que es la aldosterona que se produce de más y eso se puede dar en un montón de pacientes. Pero los síntomas del joven antes de los 25 generalmente son síntomas no de la hipertensión, sino de la enfermedad. Salvo que sea una catástrofe, como a veces veo, chicos que ya tienen o edema cerebral o que tuvieron insuficiencia renal, entonces los empezás a estudiar y te das cuenta que tienen las presiones elevadísimas. Drogas también, que no hablamos, Ni pero hablar. el tema de la droga... Ni hablar, todos los días. Cocaína... La cocaína es un tremendo condicionante de hipertensión. Y de hecho, de momentos de hipertensión exacerbada, la cocaína hace esto con las arterias. ¿Te acordás? El segundo mecanismo, se cierran las arterias. Bueno, eso hace la cocaína y otros. Se cierran las arterias pequeñas y medianas primero. Después te hacen un desastre porque te envejecen y te hacen un viejo vascular. Pero cuando vos sos joven, dos cosas pasan. Cierra la arteria, aumenta la presión, pero además te pueden cerrar las arterias de más, hacer un espasmo y un infarto o una ACV. Y eso, si bien se dan consumidores grandes, no necesariamente tiene que ver con la dosis. Yo a veces escucho a un paciente mío, no, un tirito. Digo, Sí, mirá que el tirito puede sí. ser el tiro final. Bien, no es que me pasé y por eso corrí No siempre riesgo. depende de la dosis, porque de hecho no todo el mundo se puede predecir igualmente un vasoespasmo. Yo me enojo cuando se meten todos en el hielo frío a la mañana, ahora que está de moda. Ah, bien, sí. Entonces yo digo, sí, está buenísimo. Ojo con que no tengas vasoespasmo, porque el frío te hace tac, la arteria y te infartás. O sea, puede haber 1000 personas y 999 no le hace nada. Totalmente. O menos, ¿no? Pero ahí viene lo mismo, por eso, bueno, vos podés ser esa que sí. yo soy un apasionado, pero ¿sabes cuál es el patrón cardiovascular de la hipertensión, Nico, que va hoy? Es el más difícil de todos. Es respetar la individualidad. Pasa que hay que ser grosso para poder detectar la individualidad. Hay dos Nico. Sí, pero un Nico está triste y el otro no. Este Nico, digamos,
usa cocaína en los momentos que está triste, es social, pero el otro no. Y ya no sos el mismo, Nico. Sí, además algo interesante que se me ocurre en base a esto que estás diciendo, que el médico o en la consulta ves una foto de la película. Totalmente. Entonces, que realmente Somos una película. conoce, también es un poco el paciente, que es el que está bueno que tenga estas herramientas para entender un montón de cuestiones, ¿no? Yo, por ejemplo, me opongo seriamente al médico que dice, no me importa, tráeme porque yo te voy a hacer todos los estudios. Falso, eso está mal. Tráeme los estudios porque yo soy fanático de tu película, no de tu foto. Después, si hay un error de laboratorio, yo me daré cuenta. Pero parte del médico es la integración. Yo tengo a Pedro o a Juana enfrente, pero Juana no viene ahora. Si un paciente te dice que tiene 1,7 de creatinina, está estudiando que puede tener una insuficiencia renal, está bien, pero hace 2 años tenía 1,35 y si vos le hacías la cuenta ya te daba mal, flaco, a ver, perdimos el tiempo. Pasa que se subestima mucho cosas. La glucosa. Pasamos de la nada a tener diabetes. Bueno, hoy se sabe que entre 90, 95 y 125, ahí claramente está determinado que esos pacientes son prediabéticos. Y están años con 110, 110 no, 110. Y vemos la pancita redonda y sigue igual, el cuellito sigue igual. Muchos pueden ser medicados con metformina, con las drogas nuevas que son muy buenas, que reducen el riesgo cardiovascular. Y bueno, pero eso tiene que ver con la película. La película. El camino hacia acuérdate, vamos a escribir un libro, el camino hacia el precipicio. Y tiene que ser, todos nos vamos a caer un día, pero estaría bueno que retrasarlo nos caiga, y llegar bien Hace poco un experto terminó un congreso que me hizo emocionar, dijo, hay que morirse joven. Y todos lo miramos y este se fumó algo. Claro. Y después terminó diciendo, lo más tarde posible. Claro, hay que morirse joven a los 90, 100 años. Exactamente. Nos quedamos con eso. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? No, gracias por tu predisposición. Siempre me llamás. No, lo mismo digo yo. Te felicito, Nico, porque te ocupás de las cosas que hay que ocuparse. El otro día di una charla y termino con esto, pensando en la gente, y la gente no siempre sabe lo que tiene que cuidarse. Y viendo que la gente hace prevención de arrugas. Muchas mujeres y algunos hombres se dedican a la prevención de arrugas hoy. Y por inteligencia artificial busqué la mortalidad de las arrugas. ¿Sabes que no se muere la gente de arrugas, Nico? Pero la gente previene arrugas. Claro. Más que el no cuidado de las arterias. Y no se toma la presión, por ejemplo. Claro. Así que lo que vos haces es muy importante. Lo más importante. Gracias por venir, Pablo.